hoy, los ancestros bantúes, nos reunimos una vez más bajo el baobab. Nosotros que poblamos la naturaleza y la transformamos con nuestro aliento y nos hacemos presentes en el mundo de más acá. Aunque ya pertenecemos ya al mundo del más allá. Más allá. Al mundo de lo invisible para el común de los mortales. Hoy nos reunimos a contar la historia de Alex, una niña afrodescendiente uruguaya que fue criada por su abuela Nora, honrando el legado cultural africano de su país. Alex, una niña llena de ilusiones y de esperanzas, como tú y como yo. A Alex, una joven pintora de artes modernas africanas que decidió migrar con una mano en la maleta y otra en el corazón, luego de ganar una beca para estudiar artes plásticas en Nueva York. Alex, una mujer que deberá enfrentarse a las quimeras de la gran ciudad, a la pérdida de su adorada abuela, para renacer de las cenizas y continuar pintando mundos multicolores de paz y de equidad. Bantu. Tambor eterno, que a tu ritmo fue creado el universo. Háblanos a través de las manos del tamborero. Haz que pasado, presente y futuro dejan la vida frente a nosotros. Montevideo, se enciende la vida cuando comienzan a sonar los tambores en las llamadas de San Baltasar, marcando así el inicio del carnaval más largo del mundo. Abuela Nora le enseñará a Alex que los tambores son familia, que el chico es el niño, que el repique es el padre, que el piano es la madre y que el candombe es comunidad, donde yo soy tamborero, sí, pero soy el conjunto de toda la batea de tambores. Yo soy escobero, sí, pero soy toda la comparsa que desfila en el barrio sur por la calle Isla de Flores. Compañero, di candombe, pide pango, bebe chicha. Ya los hijos que tengamos no pueden hacer cativa. Por eso los camundá, los casanche, los cabinda, a todos lo cantan, todos lo gritan. Suenan tambores, tiembla la tierra. Fuego sagrado que invita a soñar. Suenan tambores, infinitas promesas de amor eterno y pasión infernal. Suenan tambores, tiembla la tierra. Fuego sagrado que invita a soñar. Van con tus hijos hoy sin cadenas. Al viento gritan por su identidad. Suenan tambores, hoy quiero verte. Baila conmigo este ritmo ancestral. Suenan tambores.
Los bantúes. Los bantúes somos un pueblo africano del sur del Sahara, una comunidad con la que compartimos ancestros, costumbres. Arribamos a estas tierras luego de haber sido secuestrados en África. Así fue como llegamos al Uruguay, los Cabinda, los Mozambique, los Casanche, todos ellos hijos del pueblo bantú. Pero los infortunios del destino mermaron mucho nuestra descendencia y el espíritu africano que vive en la música y en la danza también se arraigó en la lengua hablada, y es así como hay muchas palabras bantú que hasta el día de hoy se usan. Y usted se preguntará, ¿cuáles son esas palabras? Abuela Nora se las enseñó a Ale con una canción. Banana, banguela, banjo, patuque. Banana, banguela, banjo, patuque. Bombero, bumbanga. Bombero, bumbanga. Banana, banguela, banjo, patuque. Que suene el tambor. Banana, banguela, banjo, patuque. Banana, banguela, banjo, patuque. Bombero, bumbanga. Bubango. Bombero, bumbanga. Banana, banguela, banjo, patuque. Que suene el tambor. ¿Bubango? Es el zapallo de Angola, ese que tiene la cáscara dura y es resistente al frío. Pero esto es solo el comienzo, hay muchas más palabras bantú. Que suene el tambor. Cachimba, cacunda, capé, calabaza. Cachimba, cacunda, capé, calabaza. Calabaza. Calenda, calunga. Calenda, calunga. Cachimba, cacunda, capé, calabaza. Que suene el tambor. ¿Cachimba? Oh, es un pozo o fuente de agua potable. ¿Y cachimbo? Es la pipa para fumar. ¿Y pango? Es la pipa para fumar tabaco y otras variantes de esto, pero esa información para tu edad es más que suficiente. Oh, que suene el tambor. Cadombe, cayengue, conga, marimba. Marimba. Cadombe, cayengue, conga, marimba. Tango, milonga. Tango, milonga. Cadombe, cayengue, conga, marimba. Que suene el tambor. Yo sé lo que es tango. A ver, Es ese baile que bailaban en un programa de televisión a la tarde. es ese baile que bailaban en Grandes Valores del Tango. La palabra tambor se transformó en tambo para luego dar lugar a tango, grupo de africanos que se reúnen para bailar al son del tambor. Que suene el tambor. Que suene el tambor. Abuela Nora le enseña a Alex que sagrada es la naturaleza, porque sagrado es el aliento que la habita. Así como el sol, el astro rey, nace y muere cada día a través del círculo vital, marcando los 4 puntos cardinales. Así también nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y continuamos existiendo a través de nuestra descendencia.
a través de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos y de los hijos de estos. No existe la muerte para los bantú, porque continuamos existiendo en el mundo invisible, el cual se comunica a través de la naturaleza. Vienen desde la tierra, el viento grita sus nombres, mi canto invoca su voz. Viene desde la tierra, trae su canto, liberación. El viento grita sus nombres por los caminos de la nación. Su fuerza nos acompaña, soplo de vida y salvación. Ellos nuestros ancestros, luz, fortaleza y redención. Vienen desde la tierra, trae su canto, liberación. El viento grita sus nombres por los caminos de la nación. Escucha la voz del viento, agua, fuego y tierra hoy. Naturaleza danzando al ritmo del sagrado tambor. Los muertos no están muertos. Hoy te invocamos. Ellos y nosotros caminamos de la mano. Hoy te invocamos. Reina Asinga, reina guerrera, fervorosa defensora de la libertad. Hoy te invocamos. Kimpa habita, tu valentía y coraje está siempre con nosotros. Hoy te invocamos. Rey Misiri, símbolo de la resistencia como camino de liberación. Hoy te invocamos. Jacinto Ventura de Molina, teólogo, poeta, historiador. Hoy te invocamos. Julio Olivera, tu mágico pincel llevó al candombe de gira por el mundo. Te invocamos. Rosa Luna, reina guerrera, reina de ébano danzante. Viven en nuestro pueblo, en su alegría y su dolor, aliento de vida eterno, nuestro destino en comunión. Hoy te invocamos, hoy te invocamos, hoy te invocamos. Pequeña Alex, que tu viaje espiritual del sol permita que toda la tradición oral desfile ante ti, mientras el espíritu de los Nanga te abrazan. Kentua, Kiansa, Congo, Alex, que los ancestros te protejan. ¿Cómo dejar atrás lo querido para ir tras lo deseado? En su cumpleaños número 25 le comunican a Alex una noticia que le cambia la vida para siempre. Se ha ganado una beca para estudiar artes plásticas en Nueva York. Y ella se pregunta una y otra vez si tendrá las fuerzas para emprender un nuevo camino sola. La ciudad que te vio nacer te abraza, llena de vivencias y recuerdos, se hace parte de ti y al partir te queda el corazón
dividido en dos. Ale, nosotros tus ancestros, decidas lo que decidas, caminaremos de la mano junto a vos. Una mano en la maleta y otra en el corazón, anclada en este singular lugar, mi punto cardinal. Lo aprendido y recorrido, faro será mi camino. Desplegar mis alas, echar a volar la magia de soñar. Y no puedo, siento miedo a vivir una aventura sin igual. Vivo escapando al encuentro de abrazar mi destino y mi verdad. Vuelvo siempre al mismo punto cardinal. Vuelvo siempre al mismo punto cardinal. Rosa eterna de los vientos oscilando de norte al sur. Mi pulso marca el tiempo al reloj, seguir al corazón. Que el pasado y sus fantasmas no nublen toda la ilusión. Tengo en mi interior un mundo para dar, alquimia ancestral. Y no puedo, siento miedo de vivir una aventura sin igual. Vivo escapando al encuentro de abrazar mi destino y mi verdad. Vuelvo siempre al mismo punto cardinal. Vuelvo siempre al mismo punto cardinal. Quien parte en su pecho llevará pinceladas del cielo oriental. No importan las distancias, el tiempo o circunstancias, lo deseo latirá en tu corazón. No me quiero acostumbrar a las distancias. Abuela Nora, cocinando entre aromas Que ancestrales, no se cansa de cantar. el aguerrido coro del murguista, Ansiedad que petrifica, ciclón de felicidad. la gloria del Maracaná, Yo sé que puedo, si yo quiero, abrazar mi destino y mi verdad. Vencí al miedo, ahora veo todo con claridad.
Migrar a otro país es zambullirse en un laberinto de emociones lleno de luces y sombras. Alexandra llega a Nueva York y la esperanza febril de un nuevo camino es acompañada por el miedo a encontrarse en ese juego de geometrías infinitas donde resuenan ecos de un idioma lleno de sonidos y significados ajenos a ella. La luz redentora de la mañana baña los edificios históricos de Brooklyn, que despiertan frente al contrapunto de sonidos y silencios de la ciudad. Brooklyn, contemplativo y demandante, le da la bienvenida a Alex y la invita a descubrir sus calles, donde es posible recorrer el mundo. Nuevo amanecer, lejos de casa ya. Si extrañas te puedes perder cuando migras a otro lugar. Llevo tu risa conmigo, mis ancestros, mi destino. Un rincón dentro de mí hoy se atreve a soñar. Tan lejos de casa ya. Gente que viene y va, ondula la ciudad. Mi corazón partido en dos, la de aquí y la de allá. Voy recorriendo caminos, nuevas calles y vecinos. Un rincón dentro de mí hoy se atreve a soñar caleidoscopio cultural, tan lejos de casa ya, lejos de casa ya. Brooklyn, aquí estoy, me late fuerte el corazón, siento que en tus calles el repique del tambor vibra con fuerza la esperanza que nos sostiene y da confianza. Brooklyn, aquí estoy, llegué. Lejos de casa ya. La amistad, esa forma tan peculiar del amor que nace a partir de la confianza mutua y del compartir con el otro. En Brooklyn, Alex compartirá apartamento con Akili, una escritora activista descendiente de los Swahili, y la única regla que rige en su hogar es Ubuntu, Gubuntu, Gabantu. Yo soy porque nosotros somos. Es la única regla que rige en su hogar. Akili será para Alex esa amiga que celebra las alegrías de la vida contigo y que te abraza en los momentos duros. Aquella que
celebra tus logros y que te apoya para que crezcas y cumplas tus sueños. Akili ve la nueva obra que ha pintado Alex y movilizada por sus formas y colores, Akili decide expresarle a Alex, su gran amiga, todo lo que siente. Qué placer son tus pinturas. ¿Acaso estoy viendo una nueva creación tuya? Qué placer para mi alma tus pinturas. Mi mundo es un caleidoscopio de sensaciones. De cada nota tiene un color y ese color un sabor. Vibro en unión con mis sentidos. Avanzo paso firme, voy haciendo camino. ¿Acaso alguna vez te preguntaste el color de la novena sinfonía de Beethoven? Hoy se ha vuelto un arco iris. Siente la emoción de esta canción, mucho color que hoy te abraza. Fiesta para tus sentidos. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Tumbaraca, tumbaraca, tumbamba. Tumbaraca, tumbaraca, tumbamba. Obras que nacen de lo profundo del corazón. Pinceladas que dan vida. De ti las formas reciban vida y dan amor. Pinceladas que dan vida. Pues tu pincel hoy decidió darnos este regalo. Pinta mundos de paz y equidad. Están tus obras para la oscuridad. Pinta mundos de prosperidad. Mi color está dando unidad. Yeah, 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 yeah. Tumbaraca, tumbaraca, tumbamba. Tumbaraca, tumbaraca, tumbamba. ¿Acaso alguna vez te preguntas si el color de la novena sinfonía de Beethoven hoy se ha vuelto un arco iris? Siente la emoción de esta canción, un color que hoy te abraza. Fiesta para tus sentidos. Yeah, 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 yeah. Oh, de mi inspiración, llena mi alma tus colores. Oh, de mi inspiración, de sensaciones. Qué placer son tus pinturas. Qué duro es encontrarse desalojado permanentemente del amor. La gran ciudad, con sus quimeras y sus luces encendidas, pueden confundirte y llevarte por caminos oscuros y desconocidos. Ha pasado un año desde que Alex llegó a Nueva York y su estilo pictórico africano ha sido desplazado por lúgubres edificios citadinos. Alex se encuentra perdida, desconectada de su familia, de sus amigos, de su comunidad. Cancela a último momento un taller de pintura para niños que iba a dar en una galería de arte con motivo de la celebración de Juneteenth. Alex está confundida. Akili y Alex tienen una fuerte pelea donde su amiga la increpa por su errático comportamiento. En medio de una terrible crisis existencial, Alex
recibe un comunicado, un llamado, donde le avisan que su abuela falleció. Grita a los cuatro vientos. No, abuela, no. ¿Cómo es posible que el mundo siga girando mientras que tengo ese dolor dentro de mí? Alex recuerda a su abuela y aprecia más que nunca aquellos momentos sencillos, aquellas horas del diario vivir que antes parecían carecer de importancia, pero ahora justamente son las que tiene más presentes al rememorar lo vivido. Rebelde, libre y serena, de hippie a abuela buena, incansable compañera, fueran vidalas o chacareras. Recuerdo ahora con cariño las tardes bajo el palmar, escuchando los tamborines cuando el sol se iba a descansar. Son las pequeñas cosas de la vida las que permiten que la magia viva. Arrojar en la cocina amor, fuego ancestral. Seguir buscando una salida, conquista treguas a la vida. Puede que nunca lo logre, ausencia eres fría luz de invierno. Sentirte cerca sin tenerte, aprender cómo recordar espejos de mi memoria, donde baila tu sombra sin parar. Son las pequeñas cosas de la vida las que permiten que la magia viva. Arrojar en la cocina amor, fuego ancestral. Es tan duro vivir sin ti, lloran el cielo y el viejo jazmín. Toda la tarde se tiñó de gris, la luna llena no quiso salir. Eres luz en mi alma, aún eres luz en mi alma. El abrazo infinito que ayuda a seguir, la sonrisa que ilumina el alma. Eres luz en mi alma, aún eres luz en mi alma. El abrazo infinito que ayuda a seguir, la sonrisa que ilumina el alma. Rebelde, libre y serena. Abuela Nora, hoy te invocamos. Hoy te invocamos, Abuela Nora, descendiente de los Bantú. hoy te invocamos, Abuela Nora, atravesaste el fuego logrando apagar las hoy llamas. te invocamos, Abuela Nora, fuiste oasis en medio del desierto. hoy te invocamos, Abuela Nora, mano abierta contra el hambre y la indiferencia. hoy te invocamos, Mi niña, deja que el sufrimiento te atraviese. Con curiosidad y dolor, permítete oscilar entre la furia. Abuela, ¿estás ahí?
estoy en el perfume de las flores que anuncian la primavera. Aurora, ¿estás ahí? Búscame en el amanecer que grita con toda la furia de sus colores. Aurora, ¿estás ahí? Siénteme en ese atardecer pastel que acaricia el alma al despedirse. Aurora, ¿estás ahí? No llores, mi niña. No es un adiós. Es el destino de toda criatura. Ser parte del ciclo vital. Volvemos a la tierra y a través de ella a nuestros familiares. Aurora, perdóname, no estuve ahí con vos. Y no soy quien soy. Se me ha olvidado de todas tus enseñanzas y acabo de defraudar a una gran amiga. Estabas donde tenías que estar para honrar a la memoria de tu pueblo. Estabas haciendo lo que tenías que hacer. De ahora en adelante, escucha a tus ancestros y sabrás cuál es el camino. Alex, cegada por la soberbia, olvidó las enseñanzas de su abuela. Se olvidó del Ubuntu, uno de los mejores regalos que ha dado África a la humanidad. No fue sino hasta encontrarse frente a frente al dolor por la pérdida de su abuela adorada que pudo encontrarse nuevamente con sus valores ancestrales para de ahí conectar con el vínculo con nosotros, su ancestro, con su abuela, con su amiga Kili, con su comunidad. Ubuntu, Ubuntu, Gabantu. Yo soy porque nosotros somos. Ubuntu, Ubuntu, Gabantu, Bantu. Siento que suena el tambor.